Hola a todos, soy Lisardo Recio, Product Manager de Prismian y bueno, como ya ha adelantado Nuria, vamos a hablar sobre bueno, los nuevos cables eSense orientados hacia la era Net Zero, especialmente centrados en plantas solares fotovoltaicas, ¿no? Prismian es el fabricante líder mundial en cables de energía y comunicaciones. Era lógico que quisiera liderar este camino con los cables, los nuevos cables en aras de la sostenibilidad, que, bueno, una tecnología que será aplicable a otro tipo de cables, pero que nosotros, pues en este caso, nos centraremos en las grandes plantas fotovoltaicas. Bueno, este sería el índice, explicaremos la tecnología eSense y la nueva generación de cables y bueno, pues luego en base a estos nuevos diseños entraremos en sus características con más detalle, en algún tipo de cálculo y bueno, cálculos de reducción de emisiones de CO2, terminando por repasar pues todos los cables que puedan ser aplicables en plantas fotovoltaicas, ¿no? Incluidos los de media y alta tensión, de comunicaciones. Bueno, esperemos que sea provechoso. Como ha dicho la compañera, cualquier consulta, al final pues intentaremos darle respuesta. Bueno, una nueva generación de cables para la nueva era Net Zero. Explicamos un poco la sostenibilidad que está en el corazón de la estrategia de Prismian, es decir, dentro de lo que es la firma Prismian, pues la preocupación por la sostenibilidad es patente y entonces nos hemos puesto a trabajar en todos los ámbitos de la sostenibilidad, ¿no? Realmente se sujeta en varios pilares, no solo el medioambiental, sino también el social, el económico. Aquí tenemos un poco el resumen, ¿no? La ética e integridad, pues alineados hacia la consecución de objetivos de desarrollo sostenible, esa responsabilidad ambiental, la innovación, compromiso con la innovación y, por supuesto, las personas y las comunidades, que va desde el cuidado de la seguridad e higiene en el trabajo, la integración de cualquier tipo de persona dentro de la empresa y también, pues igualmente, la paridad hombre-mujer, todas esas cosas están metidas dentro de esta estrategia general Sustainability de Prismian. Es decir, vamos más allá de reducir emisiones de CO2. Bueno, Design for Sustainability, como decimos aquí, en Prismian somos conscientes de que una de las principales áreas de actuación de desarrollo es el desarrollo de productos más sostenibles, que es un poco lo que nos vamos a centrar hoy. Y bueno, pues el programa Design for Sustainability pues incluye la reducción del impacto de emisiones de CO2, que eso parece, digamos, el paso básico. Introducción de materiales de origen reciclado, que esto, por supuesto, reduce emisiones de gases de efecto invernadero. Introducción de materiales de origen biológico y mejorar los índices de reciclabilidad. Es decir, en el final de ciclo de vida, pues poder tener también una mayor reciclabilidad del producto. Es decir, pensar en él desde el principio hasta el final de su ciclo de vida, ¿no? También preocupados por la eliminación de sustancias peligrosas, por ejemplo, cloroprafinas en los PVCs, mejora de la eficiencia de transmisión, también informamos al respecto de eso en las declaraciones ambientales de producto que nos elaboran empresas totalmente independientes, pues se pueden consultar. Eliminación progresiva del plástico en los embalajes, producción local, regional. Lógicamente, si producimos a nivel local, regional, nacional, pues evidentemente tenemos kilómetro cero, es decir, el propio transporte va a suponer una reducción drástica de emisiones de CO2, ¿no? Para ese producto, ¿no? Aquí, bueno, pues tenemos el concepto de CBAM. Igualmente, pues claro, la producción local regional pues elimina el concepto de CBAM, que es un impuesto que se aplica a aquellas emisiones de CO2 que se evitan por traer productos desde fuera fabricados con menos restricciones respecto al CO2, ¿no? Entonces ese impuesto está vigente, aunque es un impuesto que va evolucionando, pero lógicamente con productos kilómetro cero, pues vamos a evitar todo esto, que es algo en lo que la Unión Europea sí pone el ojo, ¿no? Para aplicar sus restricciones, en este caso económicas. Un mercado cada vez más sostenible, lógicamente sabemos que es un poco la tendencia, hay muchas regulaciones en la Unión Europea, directivas de eficiencia energética, continuamente nuevas exigencias, el propio reglamento CPR ya está en marcha para adaptarse a todo lo que es la sostenibilidad, lo que es la reciclabilidad del producto, lo que es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, todo este tema de la ecología desde el producto, al menos en la Unión Europea sí que está muy mirado, entonces evidentemente es algo a tener muy en cuenta. Hay un tsunami regulatorio, es verdad que hay mucho, y bueno, pues incluso para los que puedan ser más escépticos en temas de sostenibilidad, pues también hay que decir que hay otro idioma que podemos entender mejor y es, por ejemplo, que si tú justificas utilizar en tu proyecto productos que garanticen la reducción de emisiones,
pues posiblemente accedas a mejor fiscalidad, ¿no? A lo mejor es un idioma que se entiende mejor, aunque debemos también tenerlo como compromiso ético, ¿no? Y aparte de que nos lo van a hacer entender de otras maneras también, pero bueno, nosotros de momento nos vamos adelantando proponiendo en el mercado productos más sostenibles. Bueno, la gama iSense, aquí resumimos, aunque lo veremos después, pues bueno, pues se basa sobre todo en el uso responsable de recursos y en la economía circular, ¿no? Aquí tenemos cobre reciclado, utilizamos cobre reciclado, aluminio reciclado, polietileno reciclado y polietileno de origen biológico, ¿no? Se trata de cuantificar, están cuantificadas esa reducción de las emisiones, pero es de entender que si utilizas algo reciclado, pues lógicamente vas a ahorrar emisiones de CO2. Eso es un poco lo que se busca. Entraremos luego en más detalle. Esto es una consecuencia, el punto 2 es una consecuencia del 1, pero que quede constancia que está todo además fabricado con energía 100% renovable, todos nuestros cables, y que tenemos declaraciones ambientales de producto, por supuesto, de empresas totalmente independientes para garantizar lo que decimos y que no solo sea algo que ponemos nosotros sobre un papel, ¿no? Igualmente, lo que decíamos, kilómetro cero es todo fabricación nacional y pues con respecto a algo que pueda venir de lejos, pues es lógico que ya de por sí tienes una reducción de emisiones, además, insisto, del compromiso de esa reducción de emisiones respecto a bueno, otros países con legislaciones menos severas. En el punto 4, pues sistema circular de reutilización de bobinas, es decir, también estamos implicados en esa reducción de emisiones con la reutilización de bobinas, con la utilización de plásticos de origen reciclado y reciclables, eliminación de plásticos en lo posible en los embalajes, cartón también de origen reciclado y reciclable, pues bueno, un poco tocar todas aquellas partes de la cadena de valor para que, bueno, el concepto eSense sea algo que, bueno, de verdad suponga un ahorro de emisiones, es decir, que suponga un pilar importante hacia la sostenibilidad, el granito de arena que puede aportar un fabricante de cables, que no es pequeño. Bueno, la nueva generación de cable más sostenible, lógicamente, es el fruto del I+D+I de la compañía, que continuamente está investigando nuevas vías para mejorar los productos, en este caso, sobre todo, mirando por la sostenibilidad, ¿vale? Utilizando materias primas más sostenibles, lógicamente. Al final hay muchas maneras de reducir el impacto de tu producto y, por supuesto, y muy importante, sin perder una sola característica técnica. Esto tiene que quedar claro. O sea, nosotros estamos buscando, igual que la eficiencia energética es conseguir lo mismo con menos energía, en la sostenibilidad buscamos conseguir lo mismo sin mermar ninguna de las propiedades, pero, digamos, por una vía más eficiente, por una vía más sostenible. Es importante tener claro este tema. Es decir, no es que este producto, no. Las fichas son gemelas de sus cables antecesores. Bueno, recordamos un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Cobre y aluminio reciclado en un porcentaje, ¿no? Para hasta reducir un 30% de las emisiones, 25-30% de las emisiones de CO2. ¿Vale? El aislamiento de polietileno bioatribuido, esto es el 100%, pues aislamientos de origen vegetal en lugar de origen fósil, ¿no? Y cubierta de polietileno reciclado también en un porcentaje importante para conseguir, lógicamente, bueno, pues que sea significativo la reducción de emisiones que tenemos con el cable. De hecho, luego vamos a poder calcularlo. Aquí tenéis un poco otros iconos sobre lo que son los envases, repitiendo, el kilómetro cero, energía 100% renovable, certificaciones por una tercera parte, con energía 100% verde. Si en los buscadores de internet ponéis cables eSense, pues podréis encontrar vídeos de nuestros compañeros, vídeos muy breves, donde explican, bueno, de dónde vienen estos productos de una forma sencilla y rápida para conocer un poco más sobre los cables eSense, ¿no? Aquí está nuestra compañera Clara Mezquita, que es ingeniera de proceso, y nos habla sobre el cobre y aluminio reciclados. Aquí se habla sobre que son metales que tienen una inacabable reciclabilidad, afortunadamente, es decir, se utilizan y se reciclan y además, bueno, y más con las cotizaciones que tiene especialmente el cobre, está por asegurado que el cobre es un producto que se recicla muchísimo, ¿no? Y más a los precios que está. También el aluminio, aunque, insisto, pues su precio es inferior, además es 3 veces menos denso que el cobre, ¿no? Bueno, con esto preservamos recursos naturales, disminuimos el impacto ambiental. El ahorro de energía es muy importante, ¿no? Porque son productos muy intensivos a la hora de su afinado. Pues aquí podemos ver que es un 85% de ahorro de energía
con el cobre reciclado y un 95% con el ahorro de energía para el caso del aluminio. Es decir, todo el aluminio reciclado que aportes ya de por sí es un ahorro de energía eléctrica enorme. ¿Vale? Muy, muy importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Lo que lógicamente reduce la huella de carbono. Sobre el polietileno reciclado, pues lo que se hace es recuperar, ¿no?, de los excedentes de producción, recuperar y reintroducirlo en la cadena de valor para, bueno, pues para poder ser más eficientes, ¿no? Esta es un poco la filosofía del polietileno reciclado que se utiliza en el cable de aluminio de baja tensión. Y el polietileno biatribuido, pues materias primas de origen biológico, ¿vale?, que al final pues dan un producto con la misma composición química, ¿vale?, y por lo tanto las mismas propiedades, pero su origen es distinto y no es un origen fósil, pues como pueda ser sobre todo el petróleo o incluso el gas natural podría ser. ¿De acuerdo? Vale. Aquí nuestra compañera Neus generó, pues, que es la ingeniera de procesos a nivel europeo, pues también nos explica lo que es el polietileno bioatribuido en un vídeo muy sencillo para, bueno, pues para hacernos una idea un poco de la realidad de estos nuevos productos que al final pues tendremos que ir acostumbrándonos a ellos porque es un poco lo que demanda la normativa y un poco también el compromiso ético que tenemos con digamos, preservar el planeta. Bien. Vamos al caso concreto de los nuevos diseños ISENS, ya hemos explicado las tecnologías. Para ello retrocedemos un poco en el tiempo, sobre todo centrándonos en el cable solar fotovoltaico, ¿vale? Nuestros cables Prysmian Prisolar iSense y Stellent Class Solar iSense de nuestra marca, en este caso Última General Cable, ¿vale? Bueno, son cables que están fabricados ya, digamos, un poco ya con la experiencia de esos primeros parques fotovoltaicos que se hicieron, ¿no? Realmente un poco hagamos el hincapié en la importancia de poner un cable de alta calidad, ¿no?, como son los cables de Prysmian. Un fallo en un inversor, pues a lo mejor pues te puede costar el tener que sustituirlo por otro, que a lo mejor hasta lo tienes en planta y en poco tiempo tienes operable la planta, ¿no? Luego ya tranquilamente poder reparar el inversor, ¿no? Pero el coste de operación, ese coste de oportunidad que nos genera el fallo en un cable ya es mucho más alto. Hay que buscarlo, hay que retirar, hay que reponer ese cable y entonces es verdaderamente crítico el pensar en cables de alta calidad, ¿no? Nuestros cables fotovoltaicos, en su versión iSense, que, insisto, tienen las mismas propiedades que sus versiones anteriores, los que no eran iSense, con el mismo nombre pero no iSense, ¿vale?, son conformes a los estándares de la EN 50618 y la IEC 62930, tienen un comportamiento excelente durante la prolongada inmersión en agua, esto ahora lo comentaremos. Hemos prolongado la vida útil del cable, el periodo de utilización previsto ha pasado de 25 a 30 años, nosotros damos al menos 30 años de periodo de utilización previsto, por encima de los 25 que da su norma. Y bueno, pues es sostenible porque es de producción regional, un poco lo que decíamos, todo aquello que decíamos de la tecnología iSense. También anteriormente eran de producción regional, esto también lo comentamos, ¿vale? Bueno, ¿qué nos encontrábamos un poco por entrar en bueno, recordar algo que ya habíamos contado, pero que es realmente importante, ¿no? Se había visto que, bueno, en los parques fotovoltaicos, cuando durante mucho tiempo pueden estar las canalizaciones enterradas sometidas a la acción del agua, porque haya inundación durante mucho tiempo, pues todos no son iguales, pero algunos sí que se inundan, pues al final los cables empezaban a dar algunos fallos. ¿Por qué daban fallos? Bueno, pues el cable realmente estaba fabricado según lo que dicen las normas, la europea y la internacional, con lo cual no había problema, pero quizá pues había algunas circunstancias por las que esa norma se había redactado por parte de quienes la habían redactado y a lo mejor no habían tenido en cuenta esta posibilidad, teniendo en cuenta que son cables de secciones bajas, que están a tensiones muy elevadas y que son tensiones continuas, no alternas. Entonces, pues de alguna manera la naturaleza ha explicado que esos diseños que existían según la norma, insisto, no es que el fabricante tal o cual lo hubiera hecho especialmente mal, sino que según la norma ese diseño era insuficiente. Por tanto, había que pensar en nuevos diseños que garantizaran que esa sumersión en agua, fijaos los casos y tal, esa sumersión prolongada no supusiera un problema en las condiciones de una instalación fotovoltaica. Insisto, tensiones elevadas, no hablamos de 400 en alterna, hablamos de 800, 900, 1000, 1100, 1200 voltios en continua, por ejemplo, secciones pequeñas y tensión continua, ya no es una tensión alterna. Bueno, el resultado ahí lo podéis ver de forma gráfica. Por tanto, había que evolucionar hacia
ensayos como nuestro ensayo exclusivo WETI 1500, que son 1500 ciclos en condiciones de una instalación fotovoltaica, sometiendo al cable a la máxima tensión posible, 1800 voltios en continua, el agua a 70 grados y 1500 ciclos hasta completar 12.000 horas de ensayo. Y con eso nosotros hemos podido asegurar que nuestro cable sí que puede estar permanentemente sumergido en las condiciones de una instalación fotovoltaica y evitar esos problemas que en algún caso se habían dado. ¿Vale? Esto lo soportan nuestros cables fotovoltaicos Prysmian PriSolar iSense y Stellent Class Solar iSense. Bueno, sobre los tipos de cable, una vez más, pues aquí tendríamos en la zona de captación el cable fotovoltaico. Fijaos, una reducción para un cable de 1x4 de un 29% de emisiones de CO2, una reducción de un 24% para el cable de aluminio, ¿no? Imaginemos que esto, bueno, es un parque fotovoltaico que tiene inversores de string, pues aquí llegaríamos con el cable fotovoltaico, ¿no?, en continua, y de aquí salimos en alterna hacia el transformador. Aunque en este caso es un string combiner box porque veo, bueno, sale un cable solo, vale. Luego veremos ya los esquemas más claros, ¿vale? Pero inversor de string y salimos en alterna trifásica hacia los transformadores para luego elevar la tensión, ir a la subestación y verter en red, ¿vale? Bien, pues como podemos ver, hombre, las emisiones no son pequeñas. No obstante, ahora podremos calcularlas con un ejemplo real. Esos serían los cables anteriores de nuestra marca Prysmian, de nuestra marca General Cable, Stellent Class Solar iSense y Harmony Class iSense, ¿vale? Con los mismos números, ¿vale? Diferentes nombres. Bueno, aquí en más detalle, el cable de aluminio que se utilizaría tanto, bueno, pues para lo que sería tanto la salida de las String Combiner Box, ¿eh?, las cajas combinadoras, o la salida de los inversores de string. El cable vale tanto para continua como para alterna, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos, ¿no?, emisiones, un 24% equivalente de reducción de CO2, que son 1.818 kilos por kilómetro de cable de sección de 240, para que nos hagamos una idea. Y además estos cables tienen una cubierta de polietileno que, además de muy buenas propiedades frente al fuego, tiene elevada resistencia mecánica frente a otro tipo de cubiertas, ¿vale? Golpes, abrasión, desgarro, tracción. Esto es importante porque es un diferencial importante de nuestros diseños. Aquí tenemos el Alvoltalene iSense Pro, Harmony Class iSense, Prysmian, cable de marca Prysmian, cable de marca General Cable. Bueno. Este otro cable, lo que son los fotovoltaicos, pues aquí tendríamos la marca de Prysmian y aquí pues la de General Cable, Stellent Class Solar. Ya habéis visto, reducciones de un 29% en emisiones de CO2, que sería equivalente a 101 kilos de CO2 por kilómetro de cable de sección de 1x4. Pero insisto, como podemos calcularlo, veremos hacer un cálculo ahora en breve. Aquí pues recordamos el ensayo WETI 1500 a 1800 voltios, se dice dónde va incluido el cable, ya sabéis, en la zona de captación solar, ¿vale? Aunque ya digo, veremos algún esquema. Aquí el esquema queda un poquito más claro, ¿no? Este es el esquema de una planta fotovoltaica con inversores de string, llevamos todos los strings, todas las cadenas fotovoltaicas, que es como se dice técnicamente en castellano, las llevamos hacia el inversor de string, de aquí entramos con muchos positivos y muchos negativos y directamente ya salimos en trifásica hacia los transformadores, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos que este sería el cable de aluminio, lo que aplicaríamos aquí, como veis, en trifásica, ¿vale? Cualquiera de los dos, marca Prysmian o General Cable. Y en la zona de captación, marca Prysmian o General Cable, del cable fotovoltaico, es el que aplicaríamos aquí. Si el esquema de la planta fotovoltaica lleva cajas combinadoras, pues llegamos a la caja combinadora, agrupamos muchos positivos y muchos negativos y salimos en continua con un positivo y un negativo. Bueno, y si es mucha potencia, pues serán 2 positivos y 2 negativos o 3 positivos y 3 negativos, ¿no? Varios conductores por polo, no por fase, porque estamos en continua, ¿vale? De la caja combinadora vamos al inversor y del inversor ya salimos en alterna trifásica al transformador. Fijaos, para continua y alterna igualmente el cable Alvoltalene iSense C Pro. Y aquí hago un pequeño inciso porque suele haber algo de confusión con el tema de las tensiones máximas que soportan los cables. Perdón. Los cables fotovoltaicos tienen una tensión asignada de 1/1 kilovoltios, ¿vale?, y el cable de aluminio 0,6/1 kilovoltio. Y a veces se nos pide que el cable que se conecta a la salida del inversor, el fabricante del inversor ha dicho que sea cable de 1/1 kilovoltio. Nosotros contestamos, ya tenemos la contestación además formal, ya establecida porque se nos ha preguntado tantas veces, y decimos que la tensión asignada del cable es 0,61 kilovoltio, la del cable de aluminio, que es la que dice su norma y es la que va a figurar en la cubierta, ¿vale? Simplemente decir que las tensiones máximas de este cable y del cable fotovoltaico
son las mismas, 1,2 barra 1,2 kilovoltios en alterna eficaz y 1,8 barra 1,8 kilovoltios en continua, ¿vale? Es decir, los mismos valores máximos. Y sí, los mismos valores para tensión simple y tensión compuesta, ¿vale? Es algo que a lo mejor cuesta creer. Hombre, ¿cómo va a aguantar igual un aislamiento que dos? Bueno, pues es así como está establecido técnico-legalmente, ¿vale? Por lo tanto, esos cables soportan eso y nosotros pues hasta tenemos la contestación explicada donde además salen estos esquemas para que quede más claro todavía, ¿vale? Entonces es muy importante ese detalle porque es verdad que sí que surgen muchas consultas al respecto de estas tensiones máximas que puede soportar este cable de aluminio. Por poner aquí a la salida se puede poner cobre y lo que se quiera, ¿vale? Ya no será iSense, pero bueno, se pone aluminio por cuestiones económicas, ¿no? Es decir, ¿no? A veces nos preguntan, ¿no? Oye, puedes poner cobre, pero que la gente está poniendo aluminio, ¿eh? ¿Sabes? Bueno, más cosas. Bueno, todo esto está sustentado por detallada documentación técnica. Los cables están certificados como producto por AENOR y el organismo Antesis, de renombrada experiencia en el análisis ambiental de producto, es quien nos certifica y nos da las declaraciones ambientales de producto para estos productos. ¿Vale? Es decir, que todo lo que haya que aportar a un proyecto para asegurar que yo reduzco las emisiones de CO2 en mi proyecto, ¿vale? Pues todos esos documentos nosotros los aportaremos, ¿vale? Igualmente, pues las fichas técnicas igualmente han sido modificadas para, bueno, incluir más información al respecto de, bueno, tanto los embalajes como el producto, aquellas mejoras que tiene y, por supuesto, en las tablas incluir las emisiones de CO2 por en toneladas por kilómetro, ¿vale? Como podéis ver aquí. Esto sería, la primera es una ficha general cable y esto es una ficha Prysmian, ¿no? Aquí podéis ver todo incluido en esas fichas para que quede claro esta contribución a la sostenibilidad. Bueno, esto ahora entramos en la parte de hacer esos cálculos, ¿no? De la reducción de CO2 en nuestra planta fotovoltaica. Nos encontramos una pantalla de este estilo y muy sencillo, poner las secciones del cable fotovoltaico y los metros y del cable de aluminio y los metros de cada una de las secciones y darle a calcular y veremos los ahorros en toneladas de CO2, ¿vale? Muy importante, insisto, porque al fin y al cabo todo contribuye, bueno, el cable por un lado, los módulos fotovoltaicos por otro, inversores, todo lo que se quiera, todo lo que se quiera, todo lo que forme parte del proyecto y que pueda ayudar a reducir las emisiones de CO2, pues al fin y al cabo será algo que nos ayudará a la hora de poder vender nuestro proyecto, insisto, hasta para conseguir una buena financiación. Bueno, a ver, voy a hacer el cálculo online, a ver que le doy a escapar, si me deja, vale. Entramos, para hacer un cálculo concreto y sencillo, entramos aquí en el navegador, ¿no? Y podemos aquí, si queréis, calculadora iSense, ¿vale? Ya me lo recuerda. Entonces, le damos, ¿vale? Tiramos hacia abajo, por ejemplo, ya tenemos aquí puesto, pero bueno, vamos a la página principal, calculadora ahorro CO2 de Prysmian. Aquí tendremos la explicación, ¿vale? Tiramos un poco para abajo y ya nos encontramos ya el formato de página que hemos visto antes. Entonces, vamos a hacer un caso real, ¿vale? Un caso de una planta de 50 megavatios, 1 por 6, en este caso eran 202 kilómetros de cable de 1 por 6, le damos OK, entramos en el cable de aluminio, fijaos que vienen las dos marcas, Prysmian y General Cable, cable de 1 por 240, 104 kilómetros, 104.000 metros, y de cable de 1 por 300 en aluminio, ¿vale? Ya las secciones de 240, las secciones superiores a 240 ya se les va perdiendo el miedo. El 300 es verdad que está ahí, pero vamos, que al final, incluso nosotros en cobre ya para algunas aplicaciones, como son los sistemas BES, ya tenemos cables de 630 y para data centers, ¿vale? Es decir, se les va perdiendo un poco el miedo porque, bueno, pues al fin y al cabo es consecuencia. Se está electrificando la economía, queremos más potencia, en algunos casos mucha potencia en continua, en baja tensión, como es un sistema de baterías de alta capacidad, y entonces pues al final necesitas secciones muy altas de las cuales por supuesto disponemos. Insisto que hemos pasado en poco tiempo de casi el tabú de pasar de 300 a irnos al 630. Bueno, aquí tenemos todos los metrajes de un caso real, insisto. A ver, vamos a tirar para abajo. Tiramos hacia abajo, nombre del proyecto, le vamos a llamar Z, por ejemplo, megavatios 50, ¿vale? Esto no es importante, calcular ahorro de CO2. Y nos dice aquí 323,2 toneladas de CO2. Bueno, pues
ya tenemos un dato importante a incorporar en nuestro proyecto. Al fin y al cabo es la diferencia entre los productos convencionales y los productos iSense. Esto igual se consigue pues también mirando las tablas y haciendo la resta de la ficha normal y la ficha iSense, ¿vale? Pues muy sencillo y en cualquier caso aquí está cuantificado, 323,2, pues hombre, es algo importante, ¿no? Todo suma. Oye, aparte de tal, que sepas que he puesto productos que mejoran la sostenibilidad, productos que ahorran las emisiones de CO2. Recuperamos la conversación inicial, a ver, solo un momento, para que la pantalla salga entera. Ahí presente el vivo. Ahí debe estar, vale. Seguimos adelante. Lo que habíamos dicho en este caso, bueno, pues mira, aquí estaba el mismo ejemplo también, 323,2, ¿vale? Podéis hacer la prueba con cualquier proyecto y ahí podréis ver esa reducción de emisiones de CO2. Bueno, vamos con los cálculos de cables para plantas fotovoltaicas. He querido centrar en una parte concreta, ¿vale? Yo siempre estoy disponible para cualquier explicación que necesitéis, ¿vale? Pero he querido centrar en una parte concreta, ¿no? Si os digo, bueno, en principio sobre lo que ya existe no va a haber un gran cambio con la aparición del nuevo reglamento. Os comento como comentario general, el nuevo reglamento no se va a renovar todo al 100% de una vez, sino en 3 partes, ¿no? Y este primer tercio, en principio, está previsto que sea para el 1 de julio o el 2 de enero del año que viene, ¿vale? Ahí es donde estaría el momento en que esa primera parte del reglamento va a ser renovada. Por lo tanto, las ITCs que no se renueven seguirían igual y las nuevas tendrán que convivir con las anteriores. ¿Nuevas cuáles hay? Pues, hombre, así un poco por encima, las de redes de distribución, las de instalaciones de enlace y de esquemas, cosa interesante, ¿vale? La ITC 40 de instalaciones generadoras de baja tensión y aparecería una nueva ITC 53 sobre sistemas de corriente continua, por supuesto centrado sobre todo en sistemas fotovoltaicos, ¿vale? Lógicamente, al ser sistemas de corriente continua, querrá decir que ahí estará incluido todo lo que sea un sistema fotovoltaico, sea gran planta o sea una instalación de autoconsumo más sencilla, hasta el inversor en la ITC 53. Y la 40 seguirá valiendo desde el inversor aguas abajo. En este caso he puesto esto como el inversor, pero esto es un string combiner box, ¿vale? Pero lógicamente, sistemas de corriente continua para el lado de continua. Si, por ejemplo, tengo microinversores, pues he acabado con el módulo fotovoltaico, ¿no? ¿Vale? Pero a partir de los inversores en adelante sería la ITC 40, ¿vale? Ahora mismo, y con el reglamento en la mano, como la ITC 53 no es oficial, aplica la ITC 40, ¿vale? Bien. Bueno, aquí, digamos, hago un poco una advertencia ya que hablamos de grandes plantas. No he querido pararme en cálculos de string, aunque luego pues comentaré algo sobre un cálculo, pero sí alguna cosa que me interesa recordar dentro de, bueno, pues de extraer un poco lo importante, ¿no? Recordar que los coeficientes de corrección juegan un papel importante. Yo sé que todos los tenemos en cuenta, pero es verdad que alguna vez sí nos hemos encontrado alguna cosa que no cuadraba. Quizá a veces también por acomodarnos en pensar que si yo pongo un cable de 6 que aguanta casi 60 amperios, ¿no? En las condiciones de una tabla y realmente le voy a poner una intensidad del módulo fotovoltaico, que ya sabemos que es no es la del punto de máxima potencia, sino la de cortocircuito, que es solo ligeramente superior, y multiplicado por el famoso 1,25, si no queremos superar ese valor, eso seguiría en ese sentido igual, incluso con lo nuevo que salga en el reglamento. Bien, pues al final me sale una intensidad muy baja respecto a ese valor de tabla del cable de 6 que a mí me suena que aguanta como 60 amperios, ¿no? En las condiciones que yo instalo. Pero claro, cuando el agrupamiento de conductores es muy, muy grande, pues a lo mejor me estoy confiando de más. Entonces está bien siempre hacer cálculos que yo sé, y más para grandes sistemas fotovoltaicos, pues que lógicamente esos cálculos se hacen. ¿Vale? Y tal. Pero bueno, es un poco un recordatorio, ¿no? Entonces, imaginemos un caso donde tenemos aquí, pues por ejemplo, 20 circuitos, ¿no? El factor de agrupamiento sería 0,40, ¿vale? Ese factor de agrupamiento para este sistema donde, bueno, pues muchas veces pues se intenta que aquello respire bien y se hace con una bandeja rejilla que respira bien, pero se le pone una tapa. Eso no es una canal protectora, pero limita la ventilación. El caso es que el factor de corrección es 0,40. Hay que descargar el cable un 60%. Más luego, si tenemos la acción solar directa, que es muy típico, pues, perdón, la temperatura, pues 50 grados centígrados puede ser perfectamente la temperatura ambiente. Podríamos añadir la acción solar directa, otro 0,9. Y la ITC 40 nos dice que hay que
bueno, considerar la corriente multiplicada por 1,25, que es como dividir por 0,80, como aplicar un coeficiente de 0,80 a la intensidad máxima del cable. Con lo cual, un cable de 6 multiplicado por ese factor de 0,26, que es el producto de todos los coeficientes de corrección, ¿vale? Nunca se trataría de aplicar el más bajo. Aplico el más bajo y ya está. No. Eso no es como el resultado del cable de aplico la sección más alta y cubro todo. Eso sí es así. Si por cortocircuito me da 16, por caída de tensión 25 y por intensidad admisible 70, pongo 70, resuelto. Pero aquí en los coeficientes de corrección no, porque todos son factores que se superponen. Hay que multiplicarlos todos, nos daría 0,26 y esos 59 amperios de las condiciones ideales de instalación del circuito se nos pasan a 15,34. Vamos justos con el valor que necesitamos para ese módulo. Y si metemos más circuitos, pues un coeficiente más bajo, ¿no? Entonces, simplemente una advertencia sobre eso. Y aparte, pues esto que comenta, que curiosamente no sabemos si irá en la ITC 53, se ha pedido que se incluya, entre otras cosas porque el propio Ministerio, a través del IDAE, en sus pliegos de condiciones, sí que lo establece, agrupar los positivos por un lado y los negativos por otro, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues es conveniente porque siempre si hay un defecto de aislamiento, y aquí pondríamos una barrera entre los positivos y negativos o una separación, eso sería lo lógico, ¿no? ¿Vale? Si hay un defecto de aislamiento en un conductor, pues lógicamente respecto a su conductor vecino, al estar más o menos al mismo potencial, el choque eléctrico va a ser pequeño. Sin embargo, entre un positivo y un negativo será más fuerte. Y más fuerte, no olvidemos, muy importante, estamos en un sistema de generación eléctrica, no receptor. Un sistema que va a seguir generando incluso aunque se produzca un incendio y tal, porque no vamos a apagar el sol, es muy importante. Entonces, todas estas cosas pues están muy bien. Se ha dicho que se incluya en la ITC 53, no sabemos si al final irá, pero evidentemente como código de buenas prácticas y lógico, vale. Eso no hay problema. Y no hay problema, como pasaría en alterna, y ya aprovecho para decirlo, de si tenemos varios conductores por fase, que ahí sí que hay que agrupar R, S y T, R, S y T y R, S y T, R, S y T. No todas las R juntas, ni todas las S juntas, ni todas las T juntas, que es a lo que parece que la lógica nos llevaría para quien, digamos, todavía no lo supiera, ¿vale? Que si entendemos que la gente lo conoce. Porque en ese caso nosotros tenemos que compensar las inducciones, por eso agrupamos RS y T. Aquí no hay que compensar inducciones, tenemos campo magnético alrededor de cada uno de los conductores, lógicamente, aquello que descubrió el señor Oersted en 1820 sigue existiendo, es decir, campo magnético alrededor, pero no es variable porque es corriente continua. Si no es variable, no produce inducción, ¿no? La derivada del flujo respecto al tiempo es cero y por lo tanto no hay fuerza electromotriz inducida. Por eso podemos agrupar conductores de la misma polaridad. ¿Vale? Sigo adelante. Dejamos tranquilo a este. Vamos a poner otro caso donde pues, hubiera un agrupamiento de muchos strings en un tubo, ¿vale? Ya sabemos que el reglamento nos dice máximo un circuito por tubo, ¿vale? En la ITC 07, que es a la que se remite el reglamento para cualquier instalación enterrada. Es verdad que en sistemas fotovoltaicos es algo que un poco se pasa por encima, porque al final dices, hombre, si meto 20 strings son 20 tubos, pues en general la gente no lo hace, entiende que eso es una exigencia muy propia de redes de distribución, que para eso está diseñada la ITC7 y que en este caso no debería ser generalizable. Pero ojo, que lo que dice el reglamento es un circuito por tubo. Bueno, vamos a poner que lo ponemos todo bajo tubo, como se viene haciendo. Bueno, pues aquí tenemos un coeficiente. Si fuera el de agrupamiento general de nuestra norma es 0,40. Pero, por ejemplo, la norma francesa sí que tiene un coeficiente específico para cuando ponemos varios circuitos agrupados en un mismo tubo, no en tubos distintos, ¿vale? Y en este caso da 0,22. Realmente el coeficiente que pone la tabla es muy fácil de recordar. Es 1 partido de raíz de n, siendo n el número de circuitos. Si lo que ponemos son 20 circuitos, pues nos va a dar eso, un valor de 0,22, el 1 partido de raíz de 20. ¿Vale? Bueno, añadamos el de la ITC 40, ese 1,25, ¿no? Que 1 dividido por 1,25 nos da 0,80 y nos da ese factor, 0,176. Fijaos, para el cable de 6 milímetros que aguanta 53 amperios enterrado bajo tubo, nos quedaríamos en 9,33. Pues la corriente de string se nos queda corta. Es decir, ¿qué habría que hacer? Ampliar la sección. Habría que irse por lo menos a 10 milímetros en ese caso, ¿vale? Porque típicamente con los módulos actuales, sabes que tenemos 11 y pico, 12 y pico, 13 amperios, ¿no?
pues evidentemente ya estaríamos vendidos en este caso, ¿vale? Y es importante porque hay casos reales como este, donde aquí se metieron 34 circuitos en un tubo y aquello pues terminó bastante mal. No se aplicó coeficiente de corrección ninguno, ¿eh? ¿Vale? Ya entiendo que es el otro extremo, pero es una realidad, ¿no? Entonces es un poco el recordarlo. Fijaos aquí, pues si ponemos 1 partido de raíz de 34, el coeficiente es 0,1715 y con ese vamos bien. Pero fijaos, claro, de no rebajar a tenerlo que rebajar en un 83%, pues evidentemente hay una diferencia muy grande, ¿no? Esto es como un ejemplo de algo real, ¿no? Y vamos con un cálculo práctico, ¿no? Aplicando la norma de intensidades admisibles, bueno, vamos a poner que estamos en una línea donde, bueno, la conexión entre la caja combinadora y los inversores, bueno, tenemos una línea de 228 metros con una tensión, ¿vale? De 933 voltios, ¿no? El producto de sumar todas las tensiones de la serie de la cadena fotovoltaica, ¿no? Tantos módulos por tensión del punto de máxima potencia nos da 933, ¿no? Y bueno, como son 25 strings a 12,9, que sería la intensidad de cortocircuito, esa que viene en la tabla de los módulos fotovoltaicos, la ISU-SC-STC, intensidad de short circuit en Standard Test Condition, ¿no? La de cortocircuito en condiciones, en las condiciones estándares de ensayo, y multiplicado por el 1,25 que nos dice ahora la ITC 40 y que nos seguirá diciendo como coeficiente mínimo, por lo tanto ampliable perfectamente según la perfección técnica que tengamos, nos seguirá diciendo la ITC 53, es decir, el cálculo seguiría valiendo, nos da 403 amperios. Bueno, va directamente enterrado, tiene otros dos circuitos en contacto, es decir, es un agrupamiento. Yo, claro, es que he metido este de aquí, pero ahora, claro, va este, y hay en un punto, en un segmento, en una longitud concreta de la línea donde yo tengo tengo un agrupamiento, tengo 3 circuitos. Claro, estos otros 2 circuitos me van a ceder calor, tengo que considerarlo para ver qué sección tengo que poner. Vale. Temperatura del terreno, la estándar de 25 grados centígrados, y utilizamos el cable al Voltaren iSense C Pro, el que hemos visto antes. Bien, profundidad estándar, 70 centímetros. Bien, seguimos adelante. Aunque la norma ya por profundidad, la norma adherida al reglamento de baja tensión no establece coeficientes de corrección por profundidad. Antes sí, pero no los establece ya, ¿vale? La ITC 7 sí que los establece y el reglamento de líneas de alta tensión también, ¿vale? Pero esta no lo establece. Es verdad que eran coeficientes muy parecidos a 1, ¿vale? Pero, bueno, que sepamos que no lo dice. Es decir, si en vez de 70 centímetros fueran 50 o fuera 1 metro, pues no aplicaríamos coeficiente porque no nos lo pone. Pero si aún así yo quiero tener más seguridad, puedo aplicarlo porque todo lo que sea un coeficiente que sea reductor, no mayorador, pues podría aplicarlo. Bueno, bien. Pues tenemos nuestro circuito y otros dos. Vamos a utilizar el cable al Voltaren iSense Pro. Fijaos las tensiones máximas que decíamos para que no haya problema. Apto para sistemas IT. Es decir, es que me piden 1,5 kilovoltios de tensión máxima respecto a tierra. Sin problema, hasta 1,8. O sea, es decir, en cuestión de tensiones, en baja tensión, en sistemas fotovoltaicos, no hay problema con estos cables. Tienen las tensiones máximas suficientemente holgadas tanto en alterna como en continua. Incluso cuando se emplean sistemas anti-pi. Vale, apto para soterramiento directo, por supuesto. Bien, por agrupamiento nosotros hemos visto que eran 3 circuitos, ¿no? Vale, pues 3 circuitos que estaban en nula, es decir, en contacto, ¿vale? Los cables en contacto, el coeficiente de corrección por agrupamiento que hay que aplicar es 0,65, el que nos dice esta tabla de la norma de referencia de intensidades admisibles. Ahora vamos a ver cuál es la intensidad que hay en condiciones estándares, es decir, cuando el circuito está enterrado a 70 centímetros y a 25 grados y circuito solo, sin compañía de otros. ¿Vale? Y resistividad térmica del terreno, la referencia, ojo, 2,5 Kelvin por metro partido por vatio. Si la resistividad es otra, la podemos aplicar y podemos hacerla constar y aplicar un coeficiente de corrección. Pero por defecto el estándar es 2,5 Kelvin por metro partido por vatio. Bien. El cable es de aluminio, XLPE2 porque son 2 conductores cargados, estamos en continua, y XLPE porque es un cable de 90 grados. En general los cables de 1000 voltios, de 0,61 kilovoltios de tensión asignada, son tipo XLPE, es decir, aguantan 90 grados
en régimen permanente, ¿vale? Entonces entro por XLP2 y me voy hasta la máxima sección de la tabla, 349. Insisto que esto es ampliable. Si nosotros queremos hasta 630, tenemos esas intensidades admisibles si queremos, ¿eh? Es decir, pues yo voy a poner un 400 y así me ahorro poner 2 por fase. Si me salen las cuentas o un 500, vale, eso es posible, ¿vale? Pero vamos a poner en principio que dicen, mira, por medios y por todo y por radios de curvatura no voy a pasar de 300. Bueno, tenemos 349 amperios que, claro, se queda... tenemos que multiplicarlo por 0,65 por el agrupamiento y claro, ya 3,49 se nos queda debajo de lo que necesitamos, pues multiplicado por 0,65 se queda más por debajo. Por lo tanto, habrá que emplear varios conductores por polo, ¿vale? Es decir, si nosotros nos limitamos a manejar 300, pues al menos habrá que probar con 2 conductores por polo. Si ponemos 2 de 300, sería 349 por 2 por el coeficiente de corrección por agrupamiento, que ojo, ya no es 0,65, es 0,60, porque mi circuito se desdobla en otros dos. Tenemos un circuito con 2 ternas y aunque sea el mismo circuito, son ternas que se ceden calor y por lo tanto hay que aplicar como si fuera un agrupamiento, que de hecho lo es, aunque sea del mismo circuito. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4. Para 3 circuitos la tabla nos daba 0,65, para 4 nos da 0,60. Es lo que hay que aplicar ahora. 419, que es mayor que 403, en principio la solución es ok. ¿Que se nos queda un poquito justa? Pues igual tendremos que ir a más conductores por polo, porque dice, bueno, tengo que intercalar una protección aquí, necesito 403 hasta 419, si podemos, que sería lo normal, pues nada, se deja así. Si, bueno, este llega, vamos a probar a ver si podemos con una sección inferior. El de 240 son 309 por 2 por 0,60, 371 nos quedamos por debajo, no válido, por lo tanto, solución mínima válida, 2 conductores por polo de 300 milímetros cuadrados. ¿Vale? Bueno, por intensidad admisible la solución es 2 conductores por polo de 300 milímetros cuadrados tipo Alvoltalene y Sens C Pro S. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a repasar los tipos de cables. Sobre la caída de tensión el cálculo sería sencillo, ¿vale? Si os digo, y es algo que también se ha pedido, posiblemente la ITC53 no figure con caídas de tensión, ¿vale? Lo suyo es tener una limitación. Ya sé que antes se ponía el 1,5, que había quien aplicaba una parte a la parte de continua y otra a la de alterna, que el pliego de condiciones del IDAE te ponía 1,5 a la de continua y otra a la de alterna. Es verdad que ahora con la ITC 40 dedicándose solo a la alterna y fijando 1,5, ya sabemos que en alterna es 1,5. Pero la parte de continua posiblemente no tenga definida la caída de tensión. ¿Por qué? Porque se trata de una instalación generadora, no de una instalación receptora. Y nosotros sabemos que el inversor va a funcionar, mientras entremos en el rango de tensiones que necesite, va a funcionar. Ahora, cuanta más caída de tensión tenga, menos energía te va a dar a la salida, no le vamos a engañar, eso está claro. Entonces conviene limitarla, pero posiblemente no venga limitada de serie por la ITC 53, aunque lo propio sería autolimitarla. A veces, bueno, las propias secciones de uso ya te dan una tensión, una caída de tensión bastante limitada, ¿vale? Pero bueno, comento el tema porque, insisto, a veces hay que recordar que hay que cambiar el chip, instalación generadora. Esto no es un motor que si no le damos el par máximo, si no le damos, no le damos una tensión muy parecida a la nominal, si no limitamos la caída de tensión, no nos va a dar el par máximo, ¿vale? Pero sí se les ha advertido que sea lo que sea, figure en la ITC 53 porque todos tenemos costumbre de saber que existen caídas de tensión para cada tipo de línea en cada tipo de instalación. Dejar eso huérfano pues no deja de dejarlo un poco en el aire y aunque la lógica diga lo que diga, lo suyo es que eso se señale y se refleje en el reglamento para que nadie vea perdido y decir, entonces sigo aplicando lo anterior, que significa aplico la ITC 40, pero la ITC 53, ¿por qué no lo dice? Para sistemas de continua, ¿vale? Esto se terminará sabiendo, insisto, lo propio es limitarla como hemos hecho hasta ahora y ya está, y tendremos más energía para convertir. Es decir, no es ningún negocio decir, como no me la limitan, venga, que caiga lo que quiera, ¿vale? Pero que sepamos que posiblemente no figure y no será casualidad y no será porque no se ha advertido al respecto. Bueno, en el lado de corriente continua, lo que decíamos, utilizamos el Prysmian Prisolar y Sense, ¿vale? En la zona de captación. Luego pasaríamos, en este caso, desde la String Combiner Box, que es el caso este, ¿no? La caja combinadora que tenemos aquí, hasta los inversores. Vamos a poner en el caso cable subterráneo, tipo Alvoltalene y Sense C Pro, en este caso iría en continua. Bueno, para la zona de corriente alterna, este segmento que hay entre los inversores y el centro de transformación, ¿vale? Entre los inversores y transformadores, pues ponemos el mismo cable Alvoltalene y Sense C Pro, en este caso en alterna. Y
aquí pues tenemos también nuestro cable de media tensión para interconectar entre transformadores y la subestación. Bueno, entramos en detalle con los cables de media tensión. Bueno, estos serían los cables a aplicar, ¿vale? Y luego también es importante hacer puntualizaciones al respecto, ya que no se puede aplicar cualquier tipo de cable. El reglamento de líneas es muy estricto. Vale. Tendríamos la posibilidad del cable Aleprotenas H-Compact, que es el tipo que utiliza Iberdrola. Y matizo, es el tipo que utiliza Iberdrola sin que esta línea tenga que ser para Iberdrola, ¿vale? Las compañías eléctricas son los grandes consumidores de cable, se ajustan al reglamento de líneas de alta tensión y como tal son los stocks que en principio tenemos disponibles, ¿no? Por lo tanto, sea para compañía o no sea para compañía, los cables que se ofrecen son los de las compañías eléctricas. No, insisto que cuando lo mencione no quiere decir ya, pero que mi línea no va a ser para compañía, ya, pero es que son los cables que hay porque son los que además pide el reglamento de líneas, ¿no? Bueno, aislamiento de goma, mayor intensidad y menor diámetro en el cable de Iberdrola. Este aislamiento de goma le hace más resistente a la acción del agua, ¿vale? Si cabe ya respecto a cualquiera, porque las cubiertas que se utilizan y que son legales en España son muy buenas en resistencia mecánica y en resistencia frente a la acción del agua, ¿eh? Ya de serie de por sí. Cubiertas muy buenas, mejores que lo que podría ser la referencia de la IEC 60502-2, que no está permitida en España. Bien, aislamiento de goma, mayor intensidad porque el conductor, esta goma puede soportar 105 grados, en esta interfaz entre el conductor y la goma, podemos llegar a 105 grados en lugar de 90 de los otros cables y por lo tanto pues, puede transportar más intensidad. ¿Vale? Y menor diámetro porque es más compacto, lo cual también te ayuda a manejar el cable, a poder hacer las curvas que necesitas. Vale. Las otras opciones serían estos, cable al Voltalene H-Compact de Endesa con su pantalla de cinta de aluminio o el cable tapa al Voltalene que utiliza Naturgy que tiene doble obturación longitudinal frente al agua. Estos serían las designaciones genéricas, ¿vale? Al HPRZ1, ¿vale? OL de obturación longitudinal, 2OL, doble obturación longitudinal tanto en la pantalla como el conductor. Si se produce una perforación de la cubierta, el agua puede intentar viajar a lo largo de la pantalla y jorobar el cable, ¿no? Porque el polietileno reticulado, al contrario que la goma, sí que es muy vulnerable frente a la humedad cuando está sometido a tensión. Para eso, esta cinta hinchante que tenemos aquí, lo que hace si entra el agua es muy higroscópica, aumenta su volumen y no permite que el agua se desplace longitudinalmente, ¿vale? Y en el caso de este cable de Naturgy, pues esa obturación la tenemos también aquí en los hilos de la cuerda conductora. Para si entra por una punta, insisto, que solo una pequeña longitud se ve afectada por esa penetración del agua. Estas son las normas de diseño de estos cables, ¿vale? Y son las que hay que cumplir. Eso es cumplir con el reglamento de líneas de alta tensión. Cualquier cable de media tensión que se salga de esta norma está fuera del reglamento de líneas de alta tensión. Artículo 8, normas de obligado cumplimiento. Tiene que quedar claro. También recordar que eso está basado en la ITC LAT02, donde vienen todas las normas de obligado cumplimiento y que esas normas, esa ITC LAT02 fue renovada en 2021, ¿vale? Entonces, la actual ITC LAT02 no es la original del Real Decreto que salió en 2008 cuando se publicó el reglamento. Vale. Bien. Semiconductoras externas pelables en frío es una propiedad de nuestros cables de alta calidad, muy importante a la hora de hacer accesorios. Está claro que estos cables habrá que conectarlos con empalmes porque las líneas, las bobinas no son infinitas y también hay que conectarlos en los extremos. ¿Vale? Pues para eso la semiconductora externa es pelable en frío que facilita mucho el proceso de confección de accesorios y al facilitar el proceso pues mejora también la posibilidad o pues mejora la seguridad de la línea. Todo lo fácil que se le ponga al instalador, lógicamente, es algo que va a redundar en seguridad para el sistema. ¿Vale? Triple extrusión, nuestros cables están hechos con triple extrusión de una sola vez, entra por un lado de la máquina la cuerda conductora y sale por el otro lado con las tres capas, semiconductora interna, aislamiento y semiconductora externa, para que no haya impurezas que en las interfaces, cosa muy importante para no alterar el campo eléctrico que se va a tener que alojar aquí, un campo eléctrico muy intenso en el aislamiento. Aislamientos reticulados en catenaria y formulación propia Prysmian Group. Claro, lógicamente, respecto a cables de otras calidades,
utilizar una catenaria, que es hacer que las cadenas lineales se reticulen por procesos físico-químicos, en este caso físico, de alta presión y temperatura, le da al aislamiento una mejor calidad porque consigue una mejor reticulación. Evidentemente también es un proceso que implica algo más también de inversión en maquinaria, ¿no? Pero eso es lo que hace que nuestros cables tengan esa duración tan prolongada, ¿no? Cubiertas de elevada resistencia mecánica a los rayos UVA y a la absorción de agua, y están normalizados por las principales compañías eléctricas y con sus certificados AENOR, ¿vale? Bien. Bueno, nosotros también somos fabricantes de accesorios, no es que distribuyamos de otra marca, no, son accesorios de Prysmian, empalmes, terminales, conectores separables para, bueno, pues dar toda la garantía al sistema, ¿no? Nosotros mismos fabricamos los cables y los accesorios utilizando cables y accesorios Prysmian, además de garantizar la mejor calidad del mercado, pues lógicamente tienes un solo interlocutor para cualquier necesidad. Podemos fabricar, lógicamente, cables de muy alta tensión también aislados, y también cables de comunicaciones aptos para intemperie para parques fotovoltaicos, ¿no? Igual que los cables de versión normal se pueden hacer también con protecciones antitermitas, repelentes y repelentes de roedores, pues igualmente tenemos cables de comunicaciones que pueden tener esos repelentes y también poder ser armados, ya que es verdad que los cables de comunicaciones son más preferidos de los roedores, a veces porque tienen cubiertas holgadas, bueno, pues se les pone a lo mejor una armadura y evitas ese problema, ¿no? ¿Vale? Todo esto, y además armaduras que están puestas no como cables low cost. Se pone la armadura y luego se comprueban los parámetros de transmisión. No voy a decir que un cable es de categoría 7 y luego le pongo una armadura y una cubierta más y ya está. No, si le has puesto una armadura estás modificando los parámetros de transmisión y a lo mejor ya no es categoría 7. Bueno, pues esas cosas aquí se tienen en cuenta, ¿no? Incluido pues también cables de fibra óptica. Bueno, todo es ponernos en contacto con nosotros. Terminar diciendo que tenemos la cable app descargable para marcas Prysmian y General Cable en Apple Store y Google Play, totalmente gratuita, totalmente actualizada, y la hemos mejorado últimamente, muy importante. Ya hay posibilidad de limitar la sección máxima de cálculo, podemos calcular hasta 630, que no quiero más, pues me quedo en 300 o en 240, que era algo que pedía. En general, los usuarios, también la cable app calcula, por supuesto, da resultados de varios conductores por fase, está totalmente adaptada al reglamento de baja tensión y al reglamento de líneas de alta tensión, ¿vale? No te permite confundirte, es decir, no te permite elegir un cable que no vale para una ITC concreta, y además también te calcula la sección por caída de tensión a la temperatura a la que está el conductor. Es decir, pruébenla y verá que es muy funcional. También se puede utilizar online desde el PC, cableapp.com. Cualquier duda, pues aquí está también mi contacto, ¿no? Y en el Prysmian Club también, si no, yo creo que sí estáis dado de alta si habéis recibido la invitación para este webinar, pero ahí, como sabéis, pues colgamos pues, vídeos como este que estamos dando y otros parecidos de aplicaciones fotovoltaicas, eficiencia energética, vehículo eléctrico. Bueno, pues os invitamos a entrar ahí, y aparte un montón de artículos que procuran sí estar orientados también a lo que se necesita de forma práctica, ¿no? Oye, quiero saber sobre esto, pues un poco sobre lo que vamos recogiendo, procuramos hacer publicaciones periódicas que estén actualizadas. Y esto es todo. Muy agradecido por la atención y bueno, espero un poco que el mensaje cale, ¿no? Todo esto de la sostenibilidad, que es algo que merece la pena y que, bueno, insisto, de alguna manera, por un lado, por otro, por todos los lados, sí que nos interesa tener en cuenta y no olvidar. Prysmian en este sentido pone su grano de arena para intentar liderar bueno, el camino hacia la sostenibilidad, hacia la era net cero. Muchas gracias y estoy disponible para las preguntas. Aunque